Hay palabras que jamás quisiéramos escuchar. Algunas tienen el poder de cambiarnos la vida en un instante. Por ejemplo, cuando un médico nos dice que el diagnóstico no es bueno. Cuando en un empleo el jefe dice que ya no necesitan tus servicios. Cuando alguien escucha que le dicen quiero el divorcio, entre otras. Son palabras que sentencian la vida de quien las recibe. Palabras que rompen el corazón. Pero hay 4 palabras cuyo efecto quiebra la vida misma. 4 palabras que hacen temblar el alma. 4 palabras de las que nadie podrá recuperarse jamás. Y esas palabras dicen, no os conozco. Sin embargo, no es solamente la dureza de la frase. La importancia radica en quién las pronuncia, porque las dice Jesús. El mismo Jesús que entregó su vida para salvar al mundo. Precisamente por eso estas palabras se estremecen tanto. Pensar que aquel que dio su vida para salvarnos podría terminar diciendo no os conozco, nos despierta la realidad de saber que estamos frente a una de las advertencias más solemnes de toda la Biblia. La parábola de las 10 vírgenes nos lleva justo a ese momento, mostrándonos el porqué de esta catástrofe cuyas consecuencias son eternas. Leamos entonces en el libro de Mateo, capítulo 25, esta parábola, donde Jesús dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor en reiteradas declaraciones nos dice que el tiempo exacto de su segunda venida no lo conoceremos de antemano, pero sucederá. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, lo declara la Escritura, y además en este mismo capítulo dice que habrá señales, a la vez que detalla cada una de ellas. Son señales que reconocerán solo quienes presten atención a su palabra. De ahí la importancia, la urgencia de una preparación espiritual constante. Pero sabe, cuando leemos esta historia, es fácil cometer un error. Pensar que las 5 prudentes representan a los creyentes y las 5 insensatas a los incrédulos, porque no es así. Jesús no presenta 2 grupos opuestos. Habla de 10 vírgenes que disfrutaron del mismo entorno, misma situación, tuvieron todas las mismas oportunidades. La diferencia entre ellas era invisible a los humanos: el aceite en sus lámparas. Y esto solo fue revelado cuando llegó el momento decisivo, es decir, cuando fue demasiado tarde. Así, esta parábola nos muestra un contraste visual que se presenta entre la previsión y la negligencia. Jesús no está describiendo al mundo incrédulo, está describiendo a quienes dicen esperarle. En otras palabras, la parábola no nos invita a mirar a quienes están fuera de la iglesia, nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Eso significa que esta historia puede repetirse hoy en cualquier congregación del mundo. En cada iglesia hay personas que cantan los mismos himnos, escuchan las mismas predicaciones, leen la misma Biblia, oran al mismo Dios y profesan la misma fe. Desde fuera, muchas veces parecen indistinguibles,
pero solo Dios conoce el estado real de cada corazón. Por eso esta parábola nos genera una pregunta profundamente personal. ¿Mi vida espiritual es una realidad viva o solamente una apariencia bien conservada? ¿Sabe? Lo verdaderamente alarmante es que las 5 insensatas no pensaban que estuvieran en peligro. Estaban convencidas de que todo estaba en orden. Creían que sus lámparas eran suficientes. Creían que todavía habría tiempo. Creían que, llegado el momento, podrían solucionar lo que les faltaba. Pero descubrieron demasiado tarde que hay preparaciones que no pueden improvisarse. Quizás esa sea una de las advertencias más necesarias para la iglesia de nuestros días. Vivimos en un tiempo donde es posible parecer espiritualmente preparados sin estarlo realmente. Podemos acostumbrarnos a asistir, servir, conocer doctrina e incluso hablar de Cristo, mientras al mismo tiempo descuidamos una vida de comunión diaria, una vida de comunión profunda y perseverante con el Señor. La tragedia de las 5 insensatas fue creer que estaban listas cuando en realidad no lo estaban. Y esa posibilidad debería llevarnos a todos a una humilde revisión de nuestra propia vida. Porque el mayor peligro es que podamos habernos alejado de Dios y al mismo tiempo estar plenamente convencidos de estar preparados mientras nuestra vida espiritual se ha secado. Jesús deja resonando una pregunta muy profunda. ¿Hay aceite en tu lámpara? Porque la diferencia no es la lámpara, es el aceite. La lámpara es visible, el aceite permanece oculto. Así sucede con nuestra vida espiritual. Es relativamente fácil cuidar la apariencia, pero existe una parte de nuestra vida que solo Dios conoce. Ese es el aceite. Y nadie puede producirlo de un momento para otro. Se acumula mientras caminamos con el Señor. Y esa es una preparación que nadie puede hacer por nosotros. A continuación, un importante estudio sobre la preparación para el día más importante, la segunda venida del Señor. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Hablar de todas estas enseñanzas que tienen que ver con los tiempos de espera hasta la venida del Señor Jesucristo, el Señor nos va a enseñar por medio de parábolas lecciones importantes. Dentro de la cultura judía, el hablar por medio de parábolas era una forma esencial de la enseñanza y formación que tenían los rabinos para comunicar verdades esenciales hacia sus discípulos. Y el Señor Jesús, con una gran habilidad, hace uso a lo largo de su ministerio de las parábolas. Una de estas parábolas más conocidas de todo lo que son los evangelios es la parábola de las 10 vírgenes. Dentro de este contexto escatológico, preparándonos para la venida del Señor, usa una figura muy clara que es y muy usada en diferentes enseñanzas del Señor, como es la del desposorio judío. Esta va a servir esta imagen para ilustrar la relación que Cristo, el esposo, va a mantener con la iglesia como la novia o esposa. E incluso en el cielo se nos presenta cómo se celebrará el gran banquete de las bodas del Cordero. Ahora, este marco genérico tiene muchos matices e imágenes que se van a usar para diferentes enseñanzas. En Juan 3:29 se nos habla de los amigos del novio. En Mateo 22 se nos habla de los invitados a las bodas. Y poco a poco vamos a ir encontrando diferentes aspectos de la boda según la imagen y la enseñanza que se quiere transmitir en cuanto a la relación del creyente y la sociedad con Dios como el esposo. En este pasaje,
En concreto, de la parábola de las 10 bodas, el centro no está en la novia, por ejemplo. La novia o esposa no se menciona. Aquí el centro se pone en las 10 vírgenes que no estaban esperando para casarse, sino que era el acompañamiento de la esposa, las damas de honor de la época, toda una comunidad de allegados a esta esposa, a esta entidad que es la Iglesia. Por ello no podemos alegorizar, y es uno de los cuidados que tenemos que tener cuando interpretamos parábolas, alegorizar cualquier detalle de la parábola sin quedarnos con la enseñanza principal. Tenemos que acercarnos a la idea. Y la idea que esta parábola quiere presentar delante de nosotros, desde esta perspectiva de la boda, es la idea de apremio. El retorno de Cristo va a ser de forma sorprendente, como hemos visto en episodios anteriores, le corresponde solamente a Dios decidir el día y la hora, pero las novias o las vírgenes tienen que estar preparadas para cuando llegue el momento de salir en la comitiva. Después ya no habrá tiempo. Ese día de encuentro es necesario que a todos aquellos que han de acudir estén preparados. Y esta preparación, ante esta urgencia, es esencial. Si anteriormente se insistió en estar preparados como siervos delante del Señor, ahora la imagen es más cercana y habla de intimidad, de aquellos que entrarían en la casa del esposo para participar de la comida de las bodas como amigos, como testigos, como parte integrante de esta ceremonia. Fíjate, la relación ha cambiado de un amo, el Señor, hacia sus siervos, del esposo hacia los amigos del esposo. Entonces, con estas enseñanzas en mente, nos acercamos a la parábola donde nos presenta a 10 vírgenes. 10 personas que están esperando ocupar un papel fundamental en este día de bodas, en esta ceremonia. Y nos dice que muchas cosas en común para todas ellas. Estas 10 vírgenes en común tienen que eran vírgenes. Las 10 mantenían una pureza esencial para cumplir con este cometido. Viéndolas desde fuera, las 10 eran vírgenes. Las 10 en teoría tenían su lámpara también. Cada una tenía su lámpara dispuesta. Habían sido equipadas con todo lo necesario. Las 10 tenían una visión, esperaban al esposo. Las 10 estaban ubicadas en el mismo concepto, con el mismo propósito, con la misma mentalidad. Las 10 cabecearon el sueño. Es decir, con el paso del tiempo y que el esposo tardaba en llegar, las 10 quedaron como adormiladas y de hecho nos dice que las 10 se durmieron. Fíjate, la escena es igual. Y en medio de este sueño y de este letargo por la espera, las 10 oyeron el clamor del esposo. Y ante el ruido y el estruendo de la llegada del esposo, las 10 se levantaron echando mano de su lámpara, las 10, porque las 10 la tenían preparada. Fíjate, todas estaban esperando este sonido y esta llamada, y todas reaccionaron ante la llamada porque sabían lo que se avecinaba. Es decir, ninguna de estas vírgenes era ignorante. Ignorante en cuanto a lo que se esperaba de ellas, en cuanto a las demandas que había para ellas y en cuanto a las condiciones para entrar en el banquete de bodas. Quizás esta parábola nos va a poner este punto sobre la mesa. Ninguna de ellas tendría excusa delante de la llegada del esposo, y fuese cuando fuese, porque durante tiempo habían sido invitadas y advertidas para este encuentro. Sin embargo, aquí aparece una diferencia al 50%. Se nos habla de 5 que fueron prudentes. Fueron capaces de, ¿qué es lo que significa este término prudente? De equilibrar sus emociones y sus acciones. Es decir, que en medio del tiempo de espera sufrieron tentaciones como para abandonar, para desatender sus responsabilidades, pero no, fueron prudentes en atender sus responsabilidades. ¿Se habrá olvidado del esposo de venir? ¿Se habrá olvidado de llamarnos? ¿Se habrán pasado de largo? ¿Habrán comenzado las bodas sin contar con nosotras? Ellas siguieron esperando de forma prudente, controlaron las circunstancias de su vida para no perder de vista el objetivo. El objetivo era estar preparadas para este momento. En un sentido fueron valientes. Fueron valientes porque tuvieron que desistir de muchas otras opciones, de dejar correr el aceite, de dejar de estar preparadas,
Porque lo opuesto a este término prudente va a ser el término cobardía, la falta de disciplina y valor para aceptar los retos de la obediencia moral. Estas 5 vírgenes prudentes aceptaron el reto de una obediencia completa. Todo, absolutamente todo lo que se esperaba de ellas, lo tenían cumplido. Tenían el dominio propio para atender las responsabilidades que les habían sido encargadas sin pensar que mañana sería un momento oportuno. La moderación de estas vírgenes está muy relacionada con aspectos de la vida cristiana que tienen que ver con el dominio propio. Utilizar los recursos, disfrutar de la vida, pero siempre conscientes de que al final está el Señor. Y lo que tenemos que estar preparados no está en construir nuestras casas aquí, sino en estar preparados para este momento en que el Señor haya de regresar. A lo largo del Nuevo Testamento se va a usar este término prudente para hablar del uso de los bienes materiales, del uso de la comida, de la bebida, de los apetitos y los deseos de la carne. El término que más se asemejaría a la palabra griega es templanza. Han sido templados, moderados, saben vivir en este tiempo, pero que su lámpara tiene que estar preparada para cuando llegue el esposo. 5 prudentes. Y las otras 5 se definen con una palabra que es insensatas. 5 insensatas. La palabra que se usa es una palabra en griego muy radical. Es una palabra moros, que significa obtuso, lento, estúpido, ignorante, insensato, de una raíz que significa ser muy tonto. Ser tan necio como para desatender lo realmente importante. Y lo que está definiendo esta palabra es el corazón y el carácter. No habla de nivel de inteligencia, sino de vivir actitudes contrarias a la prudencia, actitudes contrarias a la sabiduría que emana de Dios y que se revela en su palabra. Habla de personas que viven sin tener en cuenta a Dios. Podríamos hablar de personas que fingen su ateísmo echando de lado a Dios, diciendo Dios no existe, que a lo mejor viven diciendo el esposo no va a regresar, atendamos otras cosas. Y al final nos encontramos con 5 personas que, viviendo de espaldas a Dios, sin atender a la sabiduría que viene de Dios, van a ser responsables de las consecuencias de su estilo de vida. No van a tener excusa, porque tenían lámparas. Sí, tenían el recipiente, tenían los recursos, tenían la advertencia, y sabes que una lámpara necesita aceite para iluminar y para funcionar. Y la tenían sin combustible. Habían atendido muchas otras cosas, pero no lo que era realmente esencial para iluminar su vida. Eran descuidadas e imprevisoras. Eran culpables de una negligencia inexcusable, torpe, imprudentes, desatentas. Tenían la posibilidad de entrar en los banquetes de boda con el esposo, pero no se ocuparon de cumplir su parte. El aceite no es dado por el esposo, tenía que ser buscado por ellas. Les habían provisto los trajes. Generalmente en aquella época se proveía de los trajes, se proveía de todo lo necesario, pero ellas tenían que buscar esta parte, el aceite, para iluminar. La parábola nos va a destacar aquí quizás este principio, el principio de la preparación, de la responsabilidad. Estas 5 vírgenes imprudentes a todas luces van a ser responsables de su destino y estaban sin capacidad de excusarse ante la llegada del esposo. Habían decidido vivir sin tomar en cuenta las demandas y exigencias del esposo, y ahora va a llegar el resultado. El esposo les había encargado: buscad aceite. No lo habían cumplido. Ahora llegaba el resultado. ¿Quién va a ser el culpable de las consecuencias? En muchas ocasiones, el ser humano busca responsabilizar a Dios del destino eterno. No puede ser correcto que un Dios de amor, un Dios bueno, condene en el infierno a sus criaturas. Fíjate, Dios no condena en el infierno.
Dios nos llama al arrepentimiento, ofrece su gracia, provee el sacrificio de Cristo, nos habla con amor, es paciente para con nosotros, no teniendo en cuenta nuestros pecados, sino que nos da oportunidad tras oportunidad, nos llama con amor, con ternura, nos dice: prepara la lámpara, busca el aceite, que tu vida resplandezca. Y si no atendemos su llamado, ¿quién es el responsable? ¿Dios o nosotros? Dios nos ha hablado, nos ha dicho todo lo que necesitamos para entrar en la celebración. Si al final se cierra la puerta, no va a ser por culpa de Dios. Él ha advertido que la puerta se va a cerrar, que va a venir, y será por culpa de mis decisiones. Ante Dios, en ese día, nadie tendrá excusa. Y por eso la tragedia de este texto nos lleva a al momento de la verdad, el momento del clamor. Se escucha el clamor, y en ese momento todas estaban durmiendo. El letargo se adueñó de ellas. ¿Sabes? Esta era una realidad que podemos encontrar muchas veces en los discípulos también durante el tiempo de la vida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor les llamaba a velar y orar con Él, enseguida estaban fatigados, rendidos por el sueño, por el cansancio, y no podían velar con el Señor. Sin embargo, en este momento nos encontramos a estas 10 vírgenes que también, con el tiempo de espera, fatigadas, volvieron a dormir, pero al oír el clamor, todas fueron conscientes de que la hora de la verdad llegaba. El esposo estaba a la puerta. Y ahí nos encontramos con la diferencia crucial. Estas lámparas que todas tenían, ¿eran útiles o inútiles? La diferencia estaba en la preocupación por lo que no se veía. Hacia afuera, todas tenían las ropas, todas tenían las cualidades, todas tenían la lámpara, seguramente resplandeciente y brillante. Pero dentro, ¿qué había? ¿De qué sirve, nos va a decir esta parábola, proclamar las bondades personales, externas, las virtudes, si Dios, que ve el corazón, no encuentra la fe en Cristo dentro de nosotros? ¿Sabes? El aceite que debe de llenar cada lámpara es la fe depositada en Cristo como Señor y Salvador. Esa fe que nos hace llegar a ser luminares en medio del mundo, y que esa fe que se va a manifestar en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Sin ese aceite, sin ese creer en Cristo como Señor y Salvador, jamás podemos entrar en la morada del Padre. Jamás podemos entrar en el cielo. Y es lo que constantemente la Escritura nos dice: busca a Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia. Busca las demandas de Dios. Da un giro en tu vida para orientarla hacia Dios. No vivas como si Dios no existiese. Atiende a sus demandas. Y este es el mensaje constante de la Biblia acerca de la responsabilidad que el ser humano tiene, no por su salvación, sino por buscar la fuente que emana ese aceite que nos permita resplandecer con la salvación que viene de Dios. Y esa fuente viene de Cristo. Él, por su gracia, nos ofrece a cada uno de nosotros una salvación, ese aceite que va a derramarse sobre nosotros en forma del Espíritu Santo, que nos prepara para entrar en la presencia del Padre. Pero vivir sin tener en cuenta a Dios, intentar llegar al cielo por nuestros medios, decir no pasa nada, es una necedad, una imprudencia, ser muy, muy tonto. Porque lo que Dios demanda de nosotros es así de sencillo: cree en el Señor Jesucristo, llena tu lámpara con la fe y serás salvo. Tendrás esperanza, tendrás salvación, tendrás vida eterna. Jamás podremos entrar al cielo sin esto, sin este aceite. Y por eso ese clamor desató la tragedia. Y en medio de la tragedia surge esta escena de alboroto. ¡Dadnos! Y de nuevo aquí hay un ejemplo de insensatez. Dadnos un poco de vuestro aceite. Y ¿sabes algo? Lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es una responsabilidad personal que no se puede compartir. No podemos tener una vida espiritual sana sin pagar el precio. Lo que hay en el interior solamente Dios lo puede proveer para cada uno de nosotros. Ni los padres pueden proveerlo para sus hijos, ni los esposos o esposas para sus cónyuges, ni los amigos para las personas de más aprecio.
Este aceite solamente se puede obtener de forma personal, comprándolo en la presencia de Dios. Y comprándolo no por dinero, sino pagando el precio de una vida espiritual sana. El precio de aquellos que deciden desatender otras cosas para atender a Dios. Y aquí está una de las partes importantes de esta historia. Esas 5 vírgenes imprudentes vivieron sin tomar en cuenta a Dios. Estaban ocupadas. Sí que eran vírgenes, sí que desde afuera tenían una vida correcta, pero estaban tan ocupadas en sus quehaceres, en construir su imagen, su vida, en mantener su estatus, que no se preocuparon por lo que había en el interior. ¿Sabes? No hay organización humana que te pueda proveer lo que hay en el interior. No hay ningún ser humano que te pueda proveer lo que tiene que haber en tu corazón. Solamente en Dios, en acercarte a Dios, está lo esencial. Sin embargo, seguimos afanados y ocupados en construir nuestros logros de aquí, de la tierra, tener nuestras vidas ordenadas, nuestras vidas arregladas, nuestras vidas bien posicionadas, decir y justificarnos delante de Dios: yo no he hecho daño a nadie, yo soy una buena persona. Sin embargo, el Evangelio nos dice constantemente: es necesario tomar la cruz y seguir a Cristo, asumir su yugo. Y es imposible seguir a Cristo sin soltar amarras con muchas ataduras de esta vida. Amar a Dios sobre todas las cosas. Compramos aceite para nuestras lámparas, en primer lugar, cuando aceptamos la gracia del Señor Jesucristo y reconocemos que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Pagamos el precio de humillarnos. Y este es el primer paso: pagar el precio de reconocer nuestro pecado, nuestra culpa. Pagamos el precio por medio de una vida devocional diaria, dedicando un tiempo central de nuestra experiencia para estar a solas con Dios, leer su palabra, hablar con Él, tener una comunión constante con Él, sabiendo que de Él mana la vida para nosotros. Él es el que está alimentándonos de este aceite constante para que nuestra vida resplandezca. Pagamos el precio cuando asumimos el reto de una comunión constante con el pueblo de Dios. De ese pueblo del que formamos parte. Somos una comunidad, y ahí habla del número 10, una comunidad perfecta, pero una comunidad completa donde no todos están en la misma sintonía, pero donde todos tenemos que ayudarnos para crecer, para exhortarnos y estimularnos a llenar nuestras vidas con el aceite de la presencia y la palabra de Dios. Tenemos que pagar el precio de renunciar a nuestras cosas para involucrarnos con el pueblo de Dios. El precio también de vivir una vida de testimonio ferviente de Cristo, de identificación con su mensaje, de que cada vez que vean nuestra vida, vean que somos carta de Cristo en medio de esta generación, que puedan ver a Cristo delante de nosotros. Pero también quizás esta historia nos presenta una advertencia muy seria: el desastre. El desastre de esperar, el desastre de vivir de espaldas a Dios. Y el desastre que nos revela esta parábola es que no hay segundas oportunidades. No existe nada así como el universalismo. El que no tiene su lámpara llena con el aceite de la fe en Cristo y la presencia del Espíritu no puede entrar en el cielo. Fíjate, porque al final se cerró la puerta. Y cuando llegaron aquellas vírgenes ya con sus lámparas, sí, ahora nos damos cuenta que tenían razón, sí, ahora nos hemos arrepentido, sí, ahora hemos creído, sí, ahora estamos con aceite. Escuchan desde dentro la voz del esposo que les dice: no os conozco. No habéis tenido ninguna relación conmigo. Habréis tenido relación con la iglesia. Habréis tenido relación con otros cristianos. Habréis tenido relación con la Biblia. Habréis tenido relación con la espiritualidad. Habréis tenido relación con las buenas obras. Habéis tenido relación con muchas cosas, pero no la habéis tenido conmigo. Y sabes, ninguna iglesia, ninguna religión, ningún método salva al ser humano. Solo Cristo salva. Dios no quiere personas religiosas. Dios está buscando amigos que hacen su voluntad y que la hacen porque le aman. Vosotros sois mis amigos si hacéis, si obedecéis, si os rendís totalmente a mí. Pero si no eres amigo de Cristo por medio de la obediencia genuina, por amor, cuidado,
Quizás tengas una vida espiritual, una vida religiosa, una vida litúrgica, una conducta maravillosa. Pero a lo mejor el Señor no nos conoce. Porque es solo por medio de la fe depositada en Cristo que somos salvos. Y al final, esta parábola nos deja una lección de aprendizaje. Aprende. Aprende lecciones para la vida, porque vivimos en un mundo donde hay tantas iglesias, tantas comunidades, tantos colectivos, tantas fe, tantas formas de vivir la espiritualidad, tantas conductas que nos llevan al individualismo, al aislarnos de todos, al decir yo solo puedo. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es el camino? ¿Sabes? Yo me atrevo a decir que el camino es uno, porque es lo que dice el Evangelio. Solo Cristo salva. No es ninguna iglesia, no es ninguna religión, no es ninguna actitud, solo Cristo. ¿Crees en Cristo como tu Señor y Salvador? Este es el principio esencial. Y a partir de ahí llega lo demás, identificarte con una comunidad, con un pueblo, servir, ser instrumento de bendición para que otros lleguen a Cristo. Pero el principio empieza en una relación personal, íntima y directa. Solo Cristo salva. Por eso hoy quiero retarte con esta pregunta. ¿Has creído en Cristo como tu único Señor y Salvador? ¿Confías en que solo por la fe depositada en Él tienes acceso al cielo? ¿Estás equipando tu lámpara con esta fe y la presencia del Espíritu que lleva fruto en tu vida para transformación? Cuidado, porque esta fe no se transfiere. Nadie te puede dar de esta fe. Tiene que ser tu decisión personal. O eres amigo de Cristo por la obediencia, o eres ciudadano del reino, o estás fuera. No hay un punto intermedio. Es tiempo. Es tiempo de atender, porque el Señor va a regresar por sorpresa, cuando nadie lo espera. Y la actitud prudente es estar preparados, que si hoy viene el Señor, yo he creído. Yo he creído. Y por eso constantemente la Escritura nos hace un reto. Antes bien, sed llenos, no de los afanes de esta vida, sed llenos del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, es el que nos redarguye, nos reprende, nos acerca al Padre. Nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Nos muestra el camino a seguir, nos acerca constantemente a Dios. Nos muestra el camino para seguir a Cristo. Por medio de la fe, por el ejercicio de las disciplinas espirituales, por medio de la dependencia constante, tenemos este acceso. No tiene que ver con cosas prodigiosas, tiene que ver con esta fe sencilla. Y mi pregunta en este día, para mí en primer lugar y para cada uno de nosotros, es: ¿con qué estamos llenando la lámpara para ser luminares en este mundo? ¿Con qué estamos llenando nuestra vida? ¿Con los anhelos o ansias de esta vida? ¿Con los afanes del día a día? ¿O con el deseo de ser instrumentos útiles para Dios? ¿Con qué estamos llenando nuestras lámparas y nuestras vidas ante la realidad de que el esposo va a regresar? Y en ese día, y en ese momento, ¿seré conocido por Dios? ¿Seré reconocido como su hijo? Él dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Es mi hijo. El que rehúsa creer, el que por muy bien que viva, no es mi hijo, no verá la vida. ¿Has creído? Fíjate, esta es la clave. ¿Has decidido seguir a Cristo como tu Señor y Salvador? Esto marca toda la diferencia. Que Dios te bendiga y escoge seguir a Cristo.